Muy bien, esta semana tuvimos 5 días de oración que están finalizando hoy. Estamos agradecidos al Señor por esos momentos de encuentro que tuvimos. Disfrutamos de periodos de oración muy especial. Fue lindo orar juntos, hermanos. Disfruté especialmente esos momentos de oración con ustedes. Es lindo saber que podemos unirnos buscando la presencia y la bendición de Dios. Fue lindo alabar a Dios juntos en este lugar. Estuvimos cantando algunos cantos hermosos, alegres, alabando a nuestro Dios. Y fue también importante abrir la palabra de Dios para juntos recordar que hemos sido invitados y llamados por Dios a vivir una vida que no está limitada o restringida a nuestros límites humanos. Hermoso, ¿no? Es tremendo eso. Todos tenemos límites, ¿o no? Y a medida que pasa el tiempo, uno se torna más consciente de sus límites. ¿No es cierto? Claro, uno se torna más consciente de sus límites. Yo recuerdo que hasta los 35 años podía jugar a la pelota, jugar fútbol, sin calentar, sin nada, hermano. Uno iba a la cancha, se ponía a jugar y jugaba. Ningún problema. Y le daban a la pelota. Pero a los 35 años tuve mi primera lesión, hermano. Tuve la primera lesión. Y a partir de entonces la vida no ha sido la misma, amigos. Ya no es lo mismo. Las rodillas no son las mismas, ¿no es cierto? Los músculos no son los mismos, impresionante. Cómo el organismo nos va recordando que el tiempo pasa. Hay límites, ¿no es cierto? Que tenemos que considerar, respetar. Y es así en todas las áreas de la vida. Como seres humanos tenemos importantes limitaciones. Pero esta semana, hermanos, Dios nos ha recordado que Él hace posible, que con su ayuda es posible aprender a vivir una vida más allá de nuestros límites. Y hemos estado abriendo la Biblia en un texto que se encuentra en Éxodo capítulo 19. Quiero invitarlos a abrir sus Biblias en Éxodo capítulo 19. Éxodo capítulo 19. Y aunque hoy vamos a concentrarnos en el versículo 5, va a ser bueno para hacer un breve repaso, que leamos juntos del versículo 1 al 6, por favor, que es el texto bíblico que hemos estado estudiando durante estas tardes, ¿no es cierto? Hoy vamos a cerrar este estudio. Y allí dice lo siguiente, en Éxodo capítulo 19, versos 1 al 6. Dice así: al tercer mes de haber salido los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ese mismo día, en la agenda de Dios había llegado el momento de cumplirle una promesa que le había hecho a Moisés. ¿Sí? Una promesa. Ahí en Éxodo 3:12 Dios le había dicho a Moisés: mira, la evidencia de que yo estoy contigo es que tú vas a volver con el pueblo a adorar en este monte. Porque Moisés estaba regresando al lugar donde se había encontrado con Dios en la zarza de fuego. El mismo lugar, es importante eso, ¿no? Este era un lugar especial. Moisés conocía el lugar. Era un regreso para Moisés. Él estaba regresando a un lugar en el día que Dios fijó, donde había tenido un encuentro con Dios que había cambiado el rumbo de su vida por completo. Si yo creo que si le preguntaras a Moisés cuál había sido el día más importante de su vida, yo creo que él tenía algunos días para contar, ¿no? La vida de Moisés había sido intensa, había vivido momentos dramáticos, pero creo que definitivamente en ese ranking de episodios singulares en su vida, el encuentro con Dios en la zarza ardiente, eso fue un momento que marcó su vida para siempre. Cuando él pensaba que estaba listo para su jubilación, 80 años. ¿Qué piensa y qué planifica alguien a los 80 años, hermano? Si hacemos una encuesta, que ya ni planifica, ¿no? Ya no hay planes. Dice, algunos ya no tienen ni planes, ya a esa altura ya no planificas. Algunos dicen, no, ya
Ya no es necesario. No sé. Pero probablemente alguien puede hacer planes a los 80 años, ¿no? Visitar más a los nietos, ese sería un buen plan, ¿no? Visitar más a los nietos, pasar más tiempo con los hijos. Claro que sí, disfrutar más de la familia especialmente. Yo creo que es algo que alguien ya adulto quiere hacer. Disfrutar de la familia. Y seguramente Moisés estaba en ese periodo de su vida pensando en la parte final ya de la vida. Cuando Dios se le aparece, ¿ustedes recuerdan bien ese día? Allí en esas ovejitas, en ese desierto, llega cerca al monte Horeb y allí en una zarza ardiendo escucha una voz de Dios que lo llama. ¿Ustedes recuerdan? Dios lo llama para emprender la misión de su vida. Y esto es tremendo, hermano, ¿no? A los 80 años Moisés fue comisionado para cumplir la misión de su vida. Oh, hermanos queridos, Dios tiene planes y propósitos para nosotros hasta el final de nuestros días. Nosotros no tenemos idea de lo que Dios es capaz de hacer con nosotros. Así que, hermanos, podemos mirar al futuro con constante expectativa. Los hijos de Dios miramos al futuro con constante expectativa. No por lo que nosotros somos capaces de hacer, es por la clase de Dios que tenemos. Es un Dios que se goza en usar lo débil. Es un Dios que se goza en usar lo limitado. Es un Dios que se goza en obrar en medio de la adversidad, contra todo pronóstico. Dios se goza en aparecer para hacer cosas que nos demuestran vez tras vez que Él es un Dios grande y poderoso. Y ese Dios se encontró con Moisés en la zarza ardiente y le dio una misión que cuando Moisés le escuchó se puso a temblar. Dijo: Dios, te equivocaste, Señor, llegaste 40 años tarde. Hace 40 años, cuando yo salí de Egipto con toda mi fuerza, con toda la preparación de la academia militar de Egipto, cuando estaba preparado en el manejo de los dos idiomas, yo manejaba el egipcio muy bien. Tú sabes que hablaba muy bien el egipcio, tenía un lenguaje refinado, había sido educado en la corte del faraón. Yo estaba listo para cumplir la misión. Pero eso fue 40 años atrás, Señor. Ya han pasado 40 años que vivo solamente cuidando ovejas en un desierto. Ya no tengo nada para dar, Señor. Búscate otro. Búscate otro. Muchas gracias por la oportunidad, pero paso. Dios lo mira con paciencia, ¿no? Hasta entra en una discusión con Dios. Moisés tratando de convencerlo de que ya no era el momento, y Dios le dice a Moisés: Moisés, ahora es el momento. Ahora que piensas que no puedes, ahora estás listo. ¿Sí? Porque cuando eres débil, es entonces cuando estás listo para ser fuerte. Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Alabado sea Dios, hermanos, por aquellas cosas que nos debilitan, hermanos. Realmente nosotros buscamos experiencias que nos fortalecen, que nos hacen sentir bien, ¿no? Que fortalecen nuestra autoestima, ¿no? Nos gusta sentirnos valorados, apreciados, importantes, poderosos, fuertes. Pero muchas veces, hermanos, Dios tiene que quebrarnos, humillarnos, debilitarnos, a fin de que estemos listos y preparados para que Él tome el control de nuestra vida y pueda entonces hacer lo que solo Él puede hacer a través de nosotros, cuando estamos listos para ser guiados. Y Moisés finalmente, hermanos, accedió. Ustedes recuerdan la historia. Accedió, Dios lo convenció, Dios ganó, gracias a Dios, ese debate con Moisés. Y Moisés fue. Y Dios le dijo: pongan su mano allí, leamos el 3.12 porque vale la pena que lo miremos. 3.12 de Éxodo. Y miren lo que le dice Dios a Moisés en Éxodo 3.12. No hay sonido más hermoso que eso de las páginas que se voltean, ¿no? Está en la Biblia y eso. 3.12 de Éxodo. Muy bien, dice así Éxodo 3.12. Dios le respondió: yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios. ¿Dónde dice? Sobre este monte. Moisés, tenemos una cita. Hoy te has encontrado conmigo aquí, pero ¿sabes qué, Moisés? Vamos a volver a encontrarnos. Pero ya no vendrás solo, vendrás con el pueblo. Y con mi pueblo nos encontraremos nuevamente en este monte.
Y ahora vamos a Éxodo 19 y encontramos el momento de el cumplimiento de la cita. ¿Sí? Y dice la palabra de Dios allí que al tercer mes de haber salido vamos ahora a Éxodo 19, versículo 1, retomamos allí nuestro texto. En Éxodo 19, versículo 1, dice que al tercer mes de haber salido los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidín y al llegar al desierto de Sinaí acamparon en el desierto. Israel acampó allí frente al monte. ¿Cuál monte? El monte Horeb. Claro que sí, que es el monte Sinaí. Es el mismo lugar. Dios está cumpliendo su promesa. Y dice y Moisés subió a encontrarse con Dios. Jehová lo llamó desde el monte y le dijo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Era el momento en que Dios iba a encontrarse con su pueblo. Lo había salvado de Egipto, lo había traído al desierto para encontrarse con él. En ese desierto iba a tener lugar el encuentro más importante y deseado por Dios. Allí iba a encontrarse con su pueblo, porque no hay nada que Dios ame más, no hay nada que Dios desee más que encontrarse con su pueblo, encontrarse contigo y conmigo. Ese es el supremo deseo de Dios, es el supremo deseo de Emmanuel, Dios con nosotros. Y qué importante que sepamos eso y tengamos eso claro, hermanos. Dios desea encontrarse contigo. Desea tener un encuentro personal contigo, porque el Dios de la Biblia es un Dios personal. Es un Dios personal, que se goza en hablar contigo, que se goza en escucharte, que se goza en caminar contigo. No hay nada que Dios disfrute más que caminar con sus hijos. El Apocalipsis termina diciendo que ese será el sueño cumplido de Dios finalmente, cuando el plan de la redención se complete. Y Dios morará, ¿dónde dice? En medio de su pueblo. En medio de su pueblo. Por eso Dios odia el pecado, hermanos, porque el pecado nos separa, nos aleja de Dios. Y entonces, dice la palabra de Dios en el versículo 4, que Dios comunica un mensaje a Moisés. Vosotros visteis lo que hice con los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído ¿a dónde? A mí. Otra vez, miren el énfasis. El énfasis tiene que ver con el encuentro, con el encuentro, con el encuentro. ¿Qué desea Dios? Encontrarse, reunirse, estar junto con su pueblo. Los he traído a mí. Dios los salvó para traerlos para mí, para Él. Ahora pues, si dais oídos a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Y aquí está resumido el plan de Dios para su pueblo. Y Dios nos recuerda, hermanos, que todo lo que Él hizo por nosotros en el pasado apunta a restaurar nuestra relación con Él. Dios nos salva para que podamos tener nuevamente comunicación directa con Él. Antes de estar salvados, antes de ser salvados, vivimos alejados de Dios. Vivimos de espaldas a Dios. Vivimos huyendo de Dios. Vivimos viviendo a nuestra manera. No estamos interesados en tener comunión con Dios. No nos gusta conversar con Dios. No tenemos tiempo para orar. No tenemos tiempo para estudiar la Biblia. No tenemos tiempo para estar con Dios. Pero Dios quiere recordarnos hoy, hermanos, que la obra de salvación que Él realiza tiene como propósito fundamental el que entendamos que hoy existen todas las condiciones necesarias para que tú y Dios tengan una relación personal. Una relación íntima, estrecha. No hay nada que Dios desee más que tener una relación personal, íntima y estrecha, hermanos, con cada uno de nosotros. Dios desea eso. Ese es el propósito de la salvación, el que Él pueda tener con nosotros esta relación íntima, personal y estrecha.
Y lo que el texto también dice es que todo lo que sucede hacia adelante en la vida de un hijo de Dios depende de la clase de relación que tiene con Dios. Esto es importante que lo tengamos presente, hermanos. Generalmente nosotros estamos muy enfocados en pensar que son las circunstancias a nuestro alrededor lo que determina la clase de vida que tenemos. Nuestra mirada humana nos dice eso. Que nuestra vida está condicionada, está limitada y depende esencialmente de mis circunstancias, de las personas con que vivo. De las personas con que vivo, que afectan muchísimo la clase de vida que tengo, ¿o no? Claro que sí, las personas con que vivo tienen una relación y un impacto directo sobre mi vida, por supuesto que sí. Mis condiciones laborales, los recursos que tengo, todo eso, y nadie dice que no, todo eso es importante en nuestra vida, hermanos. Pero lo que Dios quiere recordarnos hoy, hermanos, es que todas esas cosas generalmente nosotros no las podemos controlar plenamente. ¿Tú puedes controlar a las personas que viven contigo? ¿No podemos controlar a las personas que viven contigo? Tú puedes influenciar a la persona que vive contigo, pero tú no puedes controlar a la gente que vive contigo. ¿Tú puedes controlar a tu esposo o a tu esposa? ¿Ah? ¿Puedes o no? ¿Alguien lo ha intentado y lo ha logrado? Es una guerra perdida esa, ¿no? Claro que sí, no podemos controlar a nuestro cónyuge. No. No. Ni lo intentes, mejor te vas a frustrar. Te vas a frustrar y te vas a ganar un tremendo lío, hermano. No sé, ya creo que estamos claros en eso. Nosotros no podemos controlar a la gente. Con nuestros hijos hacemos lo mejor que podemos mientras son pequeños, porque a medida que crecen, vamos perdiendo el espacio. Ellos van creciendo en su capacidad de tomar decisiones. No podemos controlar a la gente, hermanos. Y nosotros muchas veces vivimos frustrados, amargados, porque quisiéramos poder controlar y no controlamos. Olvídate, no se trata de control, hermano. ¿Se trata de control? ¿Puedes controlar a tu jefe, al jefe de tu trabajo? ¿Tú lo puedes controlar? ¿Lo vas a cambiar? Está difícil eso. ¿Tus compañeros de trabajo lo puedes cambiar? Difícil. ¿Cómo vas a cambiar a tu compañero? No va a pasar. Está difícil eso. ¿Tú te das cuenta? Es decir, generalmente nosotros estamos rodeados de circunstancias que no podemos controlar. No controlamos eso. Y vivimos frustrados porque no podemos controlar y nos gustaría controlar. Y así pasamos la vida, frustrándonos, tratando de controlar lo que no podemos controlar. Y nos olvidamos, hermanos, que el factor más importante no son las personas que están contigo. Que el factor más importante no son los recursos que tienes a tu alrededor. Que el factor más importante en la clase de vida que tienes es la relación que tienes con Dios. La relación que tienes con Dios es el factor más determinante en la clase de vida que tienes. Y tengo buenas noticias para ti. Es una buena noticia. La clase de relación que tienes con Dios depende solamente de ti. Esa sí la puedes controlar. Así la puedes controlar. La clase de relación que tienes con Dios depende exclusivamente de ti. Dios no tiene hijos preferidos, hermanos. Dios no tiene hijos preferidos. Lo que sí tiene es hijos que lo buscan con mayor intención e intensidad. Eso tiene. Tiene hijos que aprenden a buscarlo, que deciden buscarlo con mayor intención e intensidad. Pregúntale a Juan, ¿por qué Juan llegó a ser el discípulo amado, hermano? ¿Por qué Juan llegó a ser el discípulo amado? ¿Se han puesto a pensar por qué Juan llegó a ser el discípulo amado? ¿Dónde buscaba sentarse Juan? Al lado de Jesús, lo más cerca posible. Tan cerca que dice que llegaba a recostarse en su pecho. Atrevido, ¿no? Suena como atrevido ya, ¿no?
Eso es mucha confianza, hermano. Mucha confianza. Y la Biblia dice que Juan hacía eso, no dice de los otros. Es decir, él decidió avanzar en esa cercanía y esa intimidad. Él decidió ir más allá. Pasó lo mismo con Marta y María. Ustedes conocen la historia. Marta, ¿no? Afanada estás, atareada. María ha escogido la mejor parte. Sentada a los pies de Jesús, escuchando lo que el Maestro tenía para decirle. Porque la clase de relación que tienes con Dios solamente depende de ti. Ese factor lo controlas tú, lo controlo yo. Y es el factor más determinante en la clase de vida que tienes. Ojalá que un día lo logramos entender y nos convenzamos de eso, hermano, porque eso suena bien, pero a lo largo de mis años de ministerio me he dado cuenta que son muy pocos los que han asimilado esa gloriosa verdad. La clase de vida que tengo esencialmente, fundamentalmente depende de la clase de relación que tengo con Dios. Porque cuando tú pones el reino de Dios y su justicia en primer lugar, de las demás cosas se encarga Dios. Se encarga Dios. ¿Sí? Y tus temas matrimoniales, con la ayuda de Dios se resuelven. Y tus temas con tus hijos, con la ayuda de Dios se resuelven. Y tus temas financieros, con la ayuda de Dios se resuelven. Y los temas laborales, con la ayuda de Dios se resuelven. Porque todo lo puedo en Cristo. En Cristo. Otro lenguaje relacional. En Cristo. Que me fortalece. La relación con Dios es la base de todo. Es lo que Moisés está tratando de decirnos. Es lo que finalmente un día entendió Moisés. Lo que Dios necesitaba no era un líder político, militar, poderoso. No necesitaba un hombre formado en la mejor academia militar de ese tiempo. Moisés pensaba que sí, pensaba que él estaba preparado, estaba listo, porque había sido formado para ser faraón. Tenía la mejor preparación disponible en su época. Y él consideraba que estaba listo, que era su momento. Pero Dios tuvo que llevarlo 40 años a un desierto. Miren cuánto tiempo le tomó aprender, hermanos. 40 años en un desierto para que finalmente pudiera entender que lo más importante en tu vida y en tu servicio a Dios es la clase de relación que tienes con Dios. Porque más que tu carrera, Dios te quiere a ti. Más que tu dinero, Él te quiere a ti. Más que cualquier cosa que le puedas ofrecer, Él te quiere a ti, porque Él te ama a ti. Dios no ama cosas, ama personas. Él no murió por cosas, murió por personas. Te ama a ti, me ama a mí. Te busca a ti. ¿Qué quiere? Una relación personal contigo. Estrecha, íntima, real. Quiere que lo ames con pasión. Quiere que lo ames con todo tu corazón. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Ámalo con todo. Y cuando amas a Dios con todo, hermanos, la vida se transforma. Porque ese Dios al que amas, Él lo transforma todo. Y es otro privilegio, ¿no? Vivir cerca de Dios. Y Moisés un día lo entendió. Le costó mucho, mucho tiempo, muchos años. Como nos cuesta también a nosotros, hermanos. Y muchas veces Dios tiene que llevarnos al desierto como llevó a Moisés. Tenemos que pasar por desiertos en nuestra vida, donde lo perdemos todo. Nos sentimos solos, aislados, abandonados, tristes, protegidos, débiles. Sí, porque es en esos desiertos de la vida cuando una vez más somos confrontados con esa realidad de que solo Dios es permanente, de que solamente Dios es fiel, de que solamente Dios es capaz. Alabado sea Dios, hermanos, por esos momentos de desierto en nuestras vidas. Y posiblemente hoy alguien esté pasando un momento de desierto. Un momento duro, difícil, se siente solo, incomprendido, solitario, limitado, débil. Posible que en el desierto uno se siente así. ¿Se siente en el desierto? Amenazado. En este lugar, el desierto es un lugar peligroso, hermano. Incómodo.
¿Qué comodidad hay en el desierto? Es el lugar más inhóspito. Pero alabado sea Dios por los desiertos. Mira tu vida hacia atrás. Yo miro mi vida hacia atrás y alabado sea Dios por los desiertos de mi vida. Recuerdo bien mi primero, mi segundo desierto. Yo les he contado a ustedes, ¿no es cierto? Mi primer llamado pastoral para mí fue ir a un desierto, hermano. Hoy alabo a Dios por ese desierto. Pero el día que Dios me dijo, sales de tu casa, te vas a vivir solo. Yo nunca había vivido solo. Y esa soledad me golpeaba cada noche, hermano. Era así, pero una cachetada, ¿no? Cada noche cuando llegaba con hambre y con frío a esa casa, acá, hermano, acá era acá. Ay, Dios mío. Y encima me enfermo, hermano. Señor, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Y yo me miraba, ¿verdad? Estás aquí porque te he traído para que aprendas a estar conmigo. No con tu mamá, conmigo. Conmigo. No con tus amigos, conmigo. Te quiero para mí. Yo te quiero para mí. En el desierto, Dios nos recuerda que Él nos quiere para Él. Él nos quiere para Él. Y ojalá que en tu desierto tú recuerdes eso, que Él te quiere para Él. Y Moisés lo entendió, hermanos, gracias a Dios, finalmente lo entendió. Porque el libro de Éxodo, nos dicen los estudiosos, está estructurado en 7 bloques, donde Moisés hace 2 cosas. En primer lugar, sube al monte a encontrarse con Dios. Y luego baja del monte para encontrarse con los hombres. Y el libro de Éxodo gira en torno a eso. A un Moisés que sube al monte. ¿Para qué? Para encontrarse con Dios. Y luego, y eso es importante, no se quede en el monte. Baja del monte para encontrarse con los hombres. Un pequeño ejemplo, no vamos a leer los 7 textos, después esos podemos tener otro tema, pero miren, versículo 3, pues, miren, leímos el 3, aquí dice 19:3. Y Moisés, ¿qué dice? ¿Subió a qué? ¿A quién subió? A encontrarse con Dios. Ahora lo había entendido, ahora lo había emprendido. Lo más importante de la vida es encontrarse con Dios. Los momentos más importantes de tu vida son tus encuentros con Dios. Tus encuentros con Dios. Atesóralos, grábalos, márcalos, regístralos. No hay nada más importante en la vida que un encuentro con Dios. Encuentro con Dios. Con Dios. Es hermoso encontrarse con nuestros padres, especialmente cuando estamos lejos. Claro que sí, lo echamos de menos. Con un hijo que ha estado separado. Espectacular. Es hermoso encontrarse. Pero hermanos queridos, nada debería compararse a un encuentro con Dios. Y él subió y él aprendió que esa era la clave de la vida. Así que dice que subió al monte a encontrarse con Dios. Y el versículo 14 dice, 19:14, dice ahí. Descendió pues Moisés del monte al pueblo. Ahí está. Sube, baja. Sube a encontrarse con Dios, baja a vivir entre los hombres. Ese es el ritmo de vida y la dinámica de los hijos de Dios. Viven subiendo a encontrarse con Dios, bajan a vivir su vida de fe delante de los hombres, viven subiendo a recargar sus baterías espirituales con Dios, bajan a compartir fuerza divina con los hombres, viven subiendo al monte para recibir instrucción de Dios, bajan al llano para compartir instrucción y sabiduría con los hombres. Descendió. Versículo 20, un poquito más abajo, dice, descendió Jehová sobre el monte. Mira, Moisés subía al monte, ¿y qué hacía Jehová, dice? Jehová bajaba al monte. ¿A qué bajaba Jehová? ¿A qué bajaba Jehová? A encontrarse con Moisés, tiene una cita con Moisés. Iban a comer juntos, hasta comían juntos, hermano. Y no es broma. En Éxodo hay una cena santa de Moisés con 70 ancianos con Dios. Tienen una cena con Dios. Cenan con Dios, comen con Dios. Y dice aquí que Jehová descendió sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte. Y Moisés, ¿qué hizo Moisés? Subió.
¿Quién lo estaba esperando? Jehová. Hay una cita con Jehová. Hay una cita con Jehová. Oh, hermanos queridos, nuestro gran desafío, y ese gran desafío de Moisés, ayudar al pueblo a entender eso. Que no hay nada más importante en esta vida que aprender a encontrarnos con Dios. La gran pregunta es, ¿te has encontrado con Dios? ¿Te has encontrado con Dios? ¿Cuándo fue la última vez que te encontraste con Dios? El sentido de su presencia tocó lo más profundo de tu ser. Encontrarse con Dios fue la lección que Moisés aprendió, hermanos. Y es la lección que nosotros necesitamos aprender. Y cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, hermanos, encontramos que Jesús hacía lo mismo. Porque Moisés no era más que un tipo, un símbolo de Jesús. Jesús vivía de la misma manera. Vivía encontrándose con su Padre y bajando a vivir con los hombres. ¿Sí? Ustedes recuerdan los textos, son conocidos, la experiencia de Jesús. Si vamos a Marcos 1:35, ustedes recuerdan ese texto, miren allí, vamos rápidamente. Marcos 1:35. Marcos 1:35. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Interesante, desierto. Moisés se encontró con Dios en el desierto. Jesús se encontraba con su Padre, ¿dónde? ¿Cierto? Texto más, Lucas 6:12, así rápidamente. Lucas 6:12, dice la palabra de Dios. En aquellos días él fue al monte a orar. El desierto, ¿aquí es donde es ahora? El monte, a orar. Y pasó la noche orando a Dios. Desierto, monte. ¿Le suena? Moisés. Desierto, monte. Era la fórmula. ¿Qué entendió Jesús? Entendió lo mismo que Moisés, hermanos. Jesús simplemente comprendió de manera mucho más amplia lo que Moisés entendió. Que el secreto de la vida, hermanos, como dice Éxodo 19:5, consiste en escuchar cuidadosamente la voz de Dios. Y esto es importante, hermanos. Escuchar cuidadosamente la voz de Dios para obedecer lo que Él nos pide, porque eso resulta en una vida de bendición. Esa es la fórmula que está en la Biblia. ¿Sí? Y volvemos a Éxodo capítulo 19. Ahí encontramos claramente que Dios nos recuerda eso, que ese es el secreto de nuestra vida. Por eso decíamos que la clase de vida que tenemos no es por el trabajo que tienes. No es. Dices, no, si tuviera otro trabajo sería otra vida. No, hermano, perdóname. Podrías tener otro trabajo y tu vida no sería muy distinta. Si tuviera otra familia. No, hermanos. No. Éxodo 19:5 nos recuerda, ahora pues, si dais oídos a mi voz, esa expresión en hebreo es, si escuchas atentamente mi voz y guardas mi pacto, obedeces lo que Dios te dice, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Eso es lo que Dios te dice, tú vas a ser mi tesoro, te voy a tratar como mi tesoro, serás mi tesoro, mi especial tesoro. Y si leemos Deuteronomio 28:1-2, el concepto se amplía, hermanos. ¿Qué significa esto de ser tesoros del Señor? Bueno, Deuteronomio 28:1-2 nos amplía un poquito más el concepto. Miren, es el mismo lenguaje. Es el mismo lenguaje. ¿Nos recuerda? ¿Qué clase de vida quiere Dios para nosotros, hermanos?
Porque de paso esta es una vida que Dios nos está ofreciendo. Es un ofrecimiento divino. Que está disponible para todos nosotros. No es algo que un ser humano nos está prometiendo, es lo que es Dios. Dice la palabra de Dios, Deuteronomio 28, dice allí, Deuteronomio 28, 1 y 2. Acontecerá que si oyes atentamente, otra vez, la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, que yo te escribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas bendiciones si escuchas la voz de Jehová. Es decir, lo que recibimos de Dios, hermanos, depende de la clase de relación que tenemos con Él. Y la clase de relación que tenemos con Él esencialmente tiene que ver con aprender a escuchar su voz. Y aquí también tenemos un tremendo reto. Porque generalmente nuestra relación con Dios, de manera común y corriente, tiene que ver con lo que nosotros le decimos a Dios. ¿Sí? Nosotros pensamos en un encuentro con Dios, generalmente pensamos en lo que yo tengo para decirle a Dios, porque tengo mucho para decirle. Generalmente tengo mucho para pedirle. Y generalmente concebimos esta relación con Dios como un espacio de vaciar nuestra alma, de contarle a Dios lo que necesitamos, de decirle a Dios lo que sentimos, de ponerle a Dios por delante todos nuestros sentimientos. Y no es tan mal, hermanos, eso es una parte de, pero lo que Dios nos está recordando hoy es que en esa relación la parte más importante no es lo que tú le dices. Lo que tú le dices es importante, pero lo más importante no es lo que tú le dices. Lo más importante en tu relación con Dios es lo que Él te dice. Porque tu palabra no es poderosa, pero la palabra de Dios sí. Su palabra poderosa lo puede todo. Su palabra poderosa lo sana todo. Su palabra poderosa lo renueva todo. Su palabra poderosa lo transforma todo. Su palabra poderosa lo cambia todo. Su palabra es palabra de Dios, palabra creadora. Por eso es fundamental que nosotros aprendamos a recibir la palabra, a escuchar la palabra, para vivir de acuerdo con la palabra. Ese es el hábito esencial de una auténtica experiencia cristiana. Nunca vivirás una experiencia real con Dios mientras no aprendas a escuchar su palabra, porque es el escuchar su palabra lo que te da acceso a una real comunión con Dios. Escuchar atentamente, y esa es la expresión bíblica, no es solo escuchar. Porque no se trata de un escuchar para saber. No se trata de un escuchar para acumular información teológica. No se trata de eso. Se trata de un escuchar para recibir instrucciones divinas que me muestran el camino por el que debo andar hoy. Porque Dios me habla para mostrarme un camino. Te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar. Por eso la experiencia cristiana tantas veces es representada y graficada en la Biblia como un caminar con Dios, un caminar con Dios, un caminar con Dios. Los primeros cristianos, el cristianismo era conocido primeramente como el camino. Claro, es una forma de vida, es un estilo de vida. Cuando tú caminas con Dios, Dios te dice cómo vivir y tú vives como Él te dice. ¿Sí funciona esto? Cuando tienes una relación con Dios, Dios te dice cómo vivir y tú vives como Él te dice. ¿Y eso es guardar el pacto? Escuchar atentamente a Dios. Ahora, ¿cómo funciona esto, hermanos? ¿Cómo funciona esto? Esto es una ciencia divina. Esto de aprender a escuchar a Dios suena fácil, pero no es fácil. Suena fácil. Tú le preguntas a la gente, ¿cuántos de ustedes escuchan a Dios? Posiblemente la mayoría levante su mano y diga, yo escucho a Dios. Pero recuerda que a Moisés le tomó mucho tiempo, hermanas.
aprender a tener esa relación con Dios. Y a nosotros también nos toma tiempo. Pero es un tiempo que vale la pena, es la mejor inversión de la vida. No hay nada más importante en esta vida. Esto es más importante que todas las maestrías que puedas hacer, que todos los doctorados que puedas obtener, que todas las capacitaciones y reconocimientos que puedas lograr. Esto es mucho más que eso. Es la capacidad de aprender a escuchar a Dios, de discernir su voz hablando, el susurro de su voz, porque Él no grita. Dios jamás grita. Dios habla suavemente a aquellos que escuchan con atención. ¿Sí? Y hermanos, y entonces nos encontramos con un texto fascinante. Es este de aquí. Este es un texto fascinante. Es un texto que se encuentra en el libro de Isaías. Y vamos a tratar de verlo brevemente, no vamos a poder profundizar mucho, pero yo quiero dejarles este texto como tarea, hermanos, porque aquí está, posiblemente es uno de los mejores textos para entender la ciencia divina de escuchar a Dios. ¿Quieres aprender a escuchar a Dios? Tienes que incluir un estudio de Isaías 50. ¿Sí? Y vamos a Isaías 50, por favor, marque ese texto allí. Porque justamente Isaías 50 está hablando de la relación de Dios con su pueblo. Y este es un Dios triste que está muy apenado porque su pueblo no lo escucha. ¿Sí? Son buenos para hacer cultos, hacen fiestas religiosas, celebran la Pascua, van a Jerusalén, hacen muchas actividades religiosas, pero no lo escuchan. Son religiosos, pero no lo escuchan. Este pueblo de labios me honra. Es así. Entonces eso es un peligro constante, hermanos. Es que nosotros reemplacemos la práctica religiosa por el escuchar, en vez del escuchar. La práctica religiosa tiene su lugar, pero en realidad la práctica religiosa solo tiene sentido cuando aprendemos a escuchar. ¿Sí? Y Isaías 50 justamente nos habla de eso. Vamos así rápidamente a buscar Isaías 50. Y el versículo 2, hermanos, comienza Dios es un corazón dolido. Acá hay un Dios, es como un novio, ¿no? Así que quiere estar con la novia y siente que la chica no quiere, pues. No sé si les ha pasado, ¿no? Cuando alguien está muy interesado en alguien, tiene todo el deseo del mundo y encuentra un no. El rechazo. Sentir el rechazo. Dice la palabra de Dios, Isaías 52. ¿Por qué? ¿Encontraron Isaías 52? Comienza con esta pregunta. Dice, ¿por qué cuando vine no hallé? ¿A quién dice? A nadie. Qué dramático, hermanos. Dios está hablando. Dice, ¿por qué cuando vine no hallé a nadie? Y cuando llamé, nadie me respondió. ¿Acaso se ha cortado mi mano para no poderos salvar? ¿No tengo ya poder para librar? He aquí que con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desierto y sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Visto de oscuridad los cielos y los pongo sacos por cubierta. Que este es un Dios, hermanos, que ha hecho tanto en favor de su pueblo, ha obrado tantas veces, de tantas maneras para captar la atención. Todas esas misericordias divinas que Dios ha tenido contigo, todos esos favores que ha hecho por ti, tantas veces ha obrado en tu favor, tantas veces ha respondido tu oración. Cuando tú has clamado, Él te ha escuchado. Cuando tú le has pedido, Él te ha respondido una, otra vez. Pero cuando Él te habla, es distinto. Porque me gusta hablarle a Dios. Pero no tengo tiempo ni estoy muy interesado en escuchar. ¿Cómo es una relación, hermano, donde solo habla uno? Puede haber una relación así, donde es un monólogo esto. Solo habla uno. Es una relación, eso es un monólogo. Y Dios aquí está diciendo eso, que ustedes no me escuchan. Y entonces, hermanos, en esta profecía, que es una profecía mesiánica del siervo sufriente, Dios introduce un personaje que sí va a responder, que es Jesús. Esta es una profecía mesiánica. Aquí está hablando de Jesús. Y ustedes van a ver claramente que Dios está poniendo a Jesús como el ejemplo supremo de alguien que aprende a escuchar.
Jesús sabía escuchar y Dios quiere que nosotros aprendamos a escuchar como Jesús escuchaba. Y dice la palabra de Dios, versículo 4. Jehová el Señor me dio, está hablando el siervo, Jesús, lengua de sabios. Esa es una palabra interesante, esa palabra sabios es el hebreo limú, que significa una lengua enseñada, alguien que ha sido enseñado. Esa palabra se traduce como discípulo, es una lengua discipulada, es la lengua de alguien que ha sido enseñado por Dios. ¿Sí? Es una lengua enseñada, lengua de sabios, para saber hablar palabras al cansado. Comienza hablando de la lengua. Dice que Dios te da palabras para saber hablar palabras, y esa frase alcanzado puede ser traducida a su tiempo. Dios te enseña a hablar lo que hay que hablar en el momento oportuno. Es este sentido el texto. Dios te da eso es sabiduría, es saber qué decir y cómo decirlo en el momento oportuno. Eso es lo que Dios hace, hermanos. ¿Sí? Por eso probablemente, hermanos, un indicador de que alguien esté escuchando a Dios es el tacto y el tino que tiene para hablar. Una muestra de cuánto escuchas a Dios es el tino y el tacto que tienes para hablar. Porque eso dice aquí, Dios te da una lengua de sabios para que sepas qué decir y cómo decirlo en el momento oportuno. ¡Wow! Eso es sabiduría, eso es sabiduría. Es aquí, eso es lo que Dios ha prometido dar. Pero para que eso suceda, porque es una bendición linda eso, ¿no? Es saber decir lo que hay que decir en el momento oportuno de la manera adecuada. Continuo, con tacto. Sigue diciendo el texto. Ahora viene la condición para que eso suceda. Dice así, despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que escuche como los sabios. ¡Wow! Para poder hablar con sabiduría, tienes que aprender a escuchar con sabiduría. Despertará mañana tras mañana, mañana tras mañana. Y si dice el texto, despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que escuche como los sabios. Y aquí hay un concepto clave, hermanos. ¿Cómo aprendemos a escuchar a Dios? Dios ha dicho que ese momento de escuchar a Dios, el momento clave para escuchar a Dios es ¿cuándo? ¿Cuál es el mejor momento del día para escuchar a Dios? Es mañana, es en la mañana, es en la mañana, es en la mañana. Pregúntale a Moisés, pregúntale a Jesús, pregúntale a Josué. Es en la mañana, antes de empezar tu jornada, antes de presentarte delante de los hombres, antes de conversar con los hombres, antes de discutir con los hombres, tú te presentas y discutes con Dios. Y Él te dice lo que debes decir y lo que no debes decir. Por eso es clave el encuentro en la mañana. Y no alcanza con una mañana. No alcanza con una mañana de vez en cuando tengo tiempo, en mi día libre. No alcanza, no funciona así. Para ser enseñado por Dios, Él ha fijado las condiciones. Y hermanos queridos, por favor, yo no soy el que le estoy diciendo esto, hermanos. Está escrito. Dios estableció el sistema, el modelo, mañana tras mañana. Por eso, hermanos queridos, yo quiero, en el nombre del Señor, hacer un desafío a esta amada iglesia esta mañana. Quiero, hermanos, en el nombre del Señor, a que este año, por la gracia de Dios, por su ayuda infinita, por el poder del Espíritu Santo, hagamos todo lo necesario para que nuestro primer momento del día sea para escuchar. Porque ese es el momento que Dios ha establecido. Es el momento que Dios ha establecido. Él quiere eso, quiere en la mañana. Por eso Jesús se levantaba muy temprano,
cuando era oscuro y se iba a un lugar desierto. Él lo entendió, estaba claro. Mañana tras mañana. Tiene que ser matutino. Tiene que ser habitual. No es esporádico, es habitual. Hay que luchar por tener el hábito. El hábito, el hábito. No descanses, no te rindas hasta que tengas el hábito. No hay victoria más importante en esta vida. No lo hay, hermanos, no lo hay. Podríamos dar testimonios aquí acerca de esto. No hay victoria más importante en esta vida que desarrollar el hábito de escuchar a Dios cada mañana. Ese hábito lo cambia todo en tu vida. Ese hábito produce una revolución espiritual en tu existencia. Ese hábito parte en un antes y un después. Yo lo he escuchado vez tras vez de personas. Es otra vida. Antes vivías en blanco y negro, ahora vas a vivir a colores. Y no es porque la vida va a ser más fácil, es porque tendrás poder de lo alto para enfrentar los mismos problemas que tenías antes, pero ahora los enfrentarás en el poder del Espíritu Santo, que te enseñará a vivir de victoria en victoria. Oh, hermanos queridos, eso no tiene comparación. Y cuando tú empiezas a vivir así, entonces descubres la belleza de ser cristiano. No existe mejor vida que ser cristiano. No hay aventura más gloriosa que ser cristiano. No hay gozo más profundo que ser cristiano. No hay nada que se compare con escuchar a Dios cada mañana que te habla y que te recuerda que tú eres un hijo amado, que Él murió por ti, que eres precioso y preciosa para Él, que no hay nada más importante en esta tierra que tú para Él y que Él tiene planes gloriosos para ti, porque Él en la cruz del Calvario pagó el precio de tu redención para que vivas una vida gloriosa. Una vida que empieza en esta tierra, pero se proyecta por la eternidad. No te puedes contentar con nada menos que eso. No importa lo que nos ofrezca este país o cualquier otro país. No importa el sueldo que te ofrezcan. No importa la oportunidad laboral que te ofrezcan. No importa lo que otros te ofrezcan. Nada se compara con lo que Dios tiene para ti. Tenemos que entenderlo, hermanos. Algún día tenemos que entenderlo. Algún día el Espíritu Santo tiene que hacer clic en nuestra mente. Es decir, ya. ¿Hasta cuándo con una vida que se compara con vidas humanas, con expectativas humanas, con límites humanos, con aspiraciones humanas? ¿Hasta cuándo vamos a vivir así? ¿Cuándo vamos a aspirar a lo santo, a lo real, a lo elevado, a lo imposible? ¿Cuándo vamos a aspirar a eso? ¿Cuándo llegará ese día? ¿Qué tiene que suceder en nuestra vida? ¿Qué terremoto espiritual tiene que ver? Para que recapacitemos y despertemos como, ya, es la hora, es el tiempo. Es hora de hacer de Dios lo primero en mi vida. No de boca, sino una decisión de vida, que empieza haciendo lo que Él te ha dicho. Mañana tras mañana despertará mi oído. Para que tenga oído, para ser enseñado por Dios acerca de los planes de bendición que Él tiene para tu vida. Y entonces, hermanos queridos, los resultados. Va a haber resultados. Es que tiene que haber resultados, hermano, claro que sí. Resultados va a haber. Y miren, y los textos que siguen tienen que ver con resultados. Y miren lo que Dios dice ahí. Vamos a leer así rápidamente, versículos 5 al 9. Dice la palabra de Dios. ¿Qué va a pasar? Dice, Jehová el Señor, estamos en el 50, verso 5. Jehová el Señor me abrió el oído. ¿Qué va a hacer Dios? Dice, te va a abrir el oído, va a abrir tu entendimiento para que entiendas lo que antes no entendías. Va a abrir tus ojos para que veas lo que antes no veías. Va a darte santas aspiraciones que nunca imaginaste que podrías aspirar o desear. Dios va a transformarlo todo. Y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Porque muchas veces lo que Dios te muestra no es un camino fácil, hermano. Eso sí, aquí la vida con Dios no es para nada un camino fácil. Es una aventura de fe, literal. Pregúntale a José, pregúntale a Daniel, pregúntale a Pablo, pregúntale a Jesús. ¿Es una vida tranquila? ¿Es una vacación en un resort?
No, no es eso. Dios no te ofrece comodidad en ninguna parte de la Biblia. Dios te ofrece comodidad. Él te ofrece la más gloriosa aventura. Oh, pero una aventura con Dios. Una aventura con Dios. Vives la vida con Dios. ¿Sí? ¿Se ve claramente esto? Dice, ahora miren el texto. Versículo 6. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No aparté mi rostro de injurias y disputos. Mira que Jesús se está describiendo aquí los sufrimientos del siervo. Dios le está diciendo a Jesús, mira, vas a pasar por esto. Vas a pasar por esto. Esto va a pasar. Este camino. Mi plan para ti incluye estas dificultades, estos problemas, estos desafíos. Claro que sí. Porque Jehová el Señor me ayuda, pero incluye mi ayuda. No vas a estar solo, lo vas a enfrentar. Habrá foso de leones, habrá foso de leones. Habrá hornos de fuego, habrá hornos de fuego. Pero tranquilo, tranquilo, yo te voy a ayudar. Yo voy a aparecer en el momento oportuno. No vas a estar solo. Como estuve con Daniel, estaré contigo. Como estuve con José, estaré contigo. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Como estuve con Pablo, estaré contigo. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, será tu Dios. Será mi Dios. Porque así como los salvó a ellos, te salvará a ti. Me salvará a mí. Aparecerá en el momento oportuno para cumplir sus promesas, porque lo ha prometido. Dice así, muy cerca de mí está el que me salva. Miren cuál es el énfasis. Salva, salva, salva. Es lo que Dios quiere hacer reiteradamente en tu favor. Salvarte vez tras vez cuando andas en tus caminos. Dios nos da entendimiento, valor y ayuda, hermanos, para cumplir tareas tamaño Dios que están más allá de nuestros límites. Tareas tamaño Dios que están más allá de nuestros límites. Esto es interesante, hermanos. Porque si los planes de tu vida solo tienen que ver con lo que tú puedes hacer con tus fuerzas, ¿para qué necesitas a Dios? Si los planes de tu vida solo tienen que ver con lo que puedes hacer con tus propias fuerzas, ¿para qué necesitamos a Dios, hermanos? Por eso Dios nos da tareas tamaño Dios. Dios le dice a Moisés, Moisés, anda y saca al pueblo. Y Moisés dice, oh my God, debes estar bromeando, Señor. Este es un chiste. Esto es una broma al gusto. Es imposible. Esto no se puede hacer. Es una locura. Dios le dice a Noé, anda y construye un arca. ¿What? Dios le dice a Abraham, deja toda tu tierra y tu parentela y anda a un lugar que yo te mostraré. ¿Qué cosa? ¿A los 75 años de edad? ¿Qué? Tareas, tamaño, Dios. Pero hermanos, aquí tristemente nos topamos con una realidad. Es una realidad que ha vivido el pueblo a lo largo de Dios en el tiempo y que hoy la seguimos viviendo. Y es el gran problema del vértigo espiritual. Tenemos vértigo espiritual. Mal de altura, ¿no es cierto? Estamos tan acostumbrados a vivir al nivel de lo terrenal que cuando Dios nos llama a una tarea divina, nos mareamos y decimos, yo no subo allá arriba. Prefiero seguir viviendo con la seguridad de lo terrenal, de lo que puedo controlar con mis fuerzas, de lo que yo puedo hacer. That's it. Gracias, mi Dios. Hasta aquí llegamos. Búscate a otro. Yo tengo ya planes hechos. Muchas gracias. Y así vivimos. Y así decidimos vivir a la altura de nuestros planes. ¿Jesús aceptó los planes de su Padre? Amén. Aceptó. ¿Fue fácil seguir el plan? No, Jesús, no fue fácil. Dijo, te van a agarrar de la barba. Te van a golpear, dijo Dios. Pero Jesús siguió el plan. ¿Valió la pena seguir el plan de Dios? Sí, hermanos, claro que sí. Y entonces viene este pensamiento, hermanos. Ellen White nos recuerda que no hay límite. Mira que es interesante, no hay límite a la utilidad del que poniendo a un lado el yo,
permite que el Espíritu Santo obre en su corazón y vive una vida enteramente consagrada a Dios. No hay límite. ¿Quién pone los límites? ¿Quién fija el límite? ¿De qué depende el límite? De la clase de relación que tengas con Dios. Porque si aprendes a escucharlo, Él abrirá para ti un camino que no imaginas, porque nunca logramos imaginar lo que Dios tiene para nosotros, hermanos. Dios es especialista en sorprendernos. ¿Sí? Él se goza en sorprendernos. Pero las sorpresas de Dios son 1000 veces mejor que cualquier plan humano que nosotros podamos elaborar, hermanos. Por esta mañana quiero terminar, hermanos, haciendo una invitación muy especial. Hoy quiero poner un desafío para esta iglesia. Quiero que nos desafiemos juntos. Este año queremos crecer en nuestra capacidad de escuchar a Dios. Quiero invitarlos a que crezcamos en nuestra determinación de escuchar a Dios. Vamos a dedicar tiempo, atención, a escuchar lo que Dios tiene para decirnos. ¿Sí? Tiene para decirnos. Y quiero terminar con un llamado hoy, hermanos. ¿Será que Dios hoy te está invitando para que tú seas más intencional, más decidido en este propósito de aprender a escucharlo mejor, de aprender a escuchar su voz? Si el Espíritu Santo hoy te está diciendo a ti, mira, es momento, necesitas escucharme más, necesitas escucharme más. Yo quiero orar especialmente por ti. Quiero hacer una oración especial por ese grupo de gente que quiere decirle a Dios, Señor, yo quiero este año aprender a escucharte más. ¿Sí? Así que voy a hacer una oración especial ahora, hermanos. Voy a pedir que esas personas que hoy quieren hacer un compromiso con Dios, no lo hagan con la iglesia ni con otros, hermanos. Les quieren hacer con Dios. Dice, Señor, yo quiero este año crecer, deseo crecer en este propósito. Quiero dedicar mi primer momento de cada mañana a buscarte a ti. Comienza por allí. Vamos a luchar para dedicarle a Dios el primer momento de cada mañana. Por ahí comienza todo. Para dedicarle a Dios el primer momento de cada mañana. Quiero hoy orar por ti si hoy el Espíritu Santo está poniendo ese deseo en tu corazón. Si no lo está poniendo, tranquilo. Espero que pronto ponga. Pero si no, vamos a avanzar con los que sí tienen en este momento ese deseo en su corazón. Señor, yo quiero comenzar. No sé cuánto tiempo me va a tomar, cuánto esfuerzo, cuántas luchas, pero quiero empezar este camino de dedicarte cada mañana mi primer momento para ti. Si tú tienes ese deseo, yo quiero invitarte a que vengas aquí al frente esta mañana porque vamos a orar juntos. Vamos a orar juntos. Yo quiero orar juntos con las personas que en su corazón tengan ese deseo. Decir a Dios, Señor, ahora queremos empezar esto. Queremos dedicar mi primer momento para ti. Quiero hacer ese compromiso contigo. Quiero luchar, quiero luchar. Sé que no va a ser fácil, pero quiero luchar. Quiero hacer ese compromiso contigo. Amén. 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 Alabado sea Dios. Vamos a orar, hermanos, esta mañana, pidiendo que el Espíritu Santo nos ayude este año. ¿Sí? Y tengo una buena noticia, hermanos, para este grupo y para toda la iglesia. A partir del primer martes de marzo, desde este martes al siguiente, los martes en la noche van a tener un espacio donde vamos a tener un taller de meditación bíblica. ¿Sí? Vamos a dar aquí en la iglesia. Vamos a practicar cómo estudiar la Biblia con mayor profundidad y con mayor atención. Aquí en la iglesia vamos a estudiar eso. ¿Sí? Así que hagan planes. Eso les va a ayudar, les va a dar herramientas. ¿Cómo paso más tiempo con Dios? ¿Cómo estudio más la Biblia? ¿Cómo la entiendo mejor? ¿Sí? El primer martes de marzo, comenzamos. 7:30 de la noche, un taller de meditación bíblica, porque vamos a avanzar en el nombre de Dios. Vamos a orar juntos para que este año desarrollemos el hábito. Queremos eso, que este año Dios nos dé ese regalo, que en diciembre podemos decir, ya me levanto solito, hermano. Me levanto, ya voy, solito voy. ¿Sí? Y encontrarme con Dios ahora es mi deleite y mi gozo.
Alabado sea Dios. ¿Vamos a orar? Vamos a orar. Amante Padre que estás en el cielo, oh Señor, estamos gozosos esta mañana, porque hemos comprendido una vez más cuán precioso y especiales somos para ti. Nos gozamos y nos llenamos de emoción al pensar, Señor, que no hay nada que te importe tanto como tener una relación personal con cada uno de nosotros. Aquí estamos para decirte, Señor, que queremos aprender a escuchar tu voz de una mejor manera. Queremos tener ese entendimiento divino que nos ayude a comprender de manera más clara cuáles son esos planes preciosos que tienes para nuestra vida. No queremos vivir una vida equivocada, Señor. Queremos que nuestra vida no sea otra cosa que el cumplimiento de tus planes para nosotros. Que tu Espíritu Santo descienda sobre cada uno de este precioso grupo de hijos tuyos, que hoy están acá al frente para decir, Señor, que quieren por tu gracia y tu amor desarrollar y fortalecer el hábito de dedicar el primer momento del día a escuchar tu voz. Oh Señor, que en el nombre de Jesús este año podamos obtener esa victoria y que pronto podamos testificar, Señor, de la manera preciosa como tú vas transformando nuestro oído y vas transformando nuestra lengua. Oh Padre Santo, acompáñanos en este santo esfuerzo, que este año podamos vivir para gloria y honra tuya. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Dile un abrazo a la persona que está a su lado, felicítale, dígale, Dios te bendiga. ¿Sí? Anímela, Dios te bendiga. Y que Dios te bendiga, que el Señor nos acompañe en este precioso